Mi historia verdadera. De un soleado pueblo en las afueras de Ciudad de México. Visité a mi hija millonaria solo para saludarla. Pero cuando abrió la puerta, me quedé helada. Ella no esperaba que yo viera eso. Las naranjas todavía estaban tibias del sol cuando las recolecté. Elegí las más maduras, cada una redonda y dorada, justo como solía hacer cuando ella era una niña pequeña. En esos días, le encantaba cómo las pelaba en espiral, siempre guardando el último gajo para que lo comiera de un solo bocado. Pensé ingenuamente que tal vez aún recordaría eso, que en algún rincón bajo el maquillaje y las portadas de revistas, todavía había espacio para su madre. Su mansión era impresionante. 10 millones de dólares en piedra blanca y cristal, con un portón que zumbaba antes de abrirse. Tuve que caminar despacio por el camino de entrada, aferrada a la bolsa de naranjas, con miedo de que la cámara de seguridad parpadeara en rojo y me negara la entrada. Pero no lo hizo. No ese día. Toqué el timbre. Esperé. Y cuando la puerta se abrió, me quedé helada. Parecía un cuadro. No mi hija. No, no la niña que crié con cupones de comida y cuentos antes de dormir, sino alguien completamente distinta. Llevaba un blazer blanco, perfectamente entallado. Sus labios pintados de un rojo carmesí que la hacía ver como si nunca hubiera conocido el hambre. Sus ojos, mis ojos, me miraron con un miedo tan fugaz que pasó en un parpadeo, reemplazado al instante por algo más afilado. Desprecio. ¿Qué haces aquí? Siseó, con voz baja, urgente, llena de pánico. ¿Por qué no llamaste primero? No puedes estar aquí. Abrí la boca para responder, pero no me dio chance. Su tono me cortó antes de que siquiera pudiera ofrecerle las naranjas. ¿Estás tratando de arruinar mi carrera? Espetó. ¿Sabes con quién me reúno hoy? La prensa está adentro. Inversionistas. Gente que cree que salí de la nada. Gente que piensa que mi madre murió cuando yo tenía 6 años. La miré fijamente. ¿Qué? Cruzó los brazos. No me mires así. ¿Sabes qué es esto? Ya no eres parte de mi historia. Eres un riesgo. Un riesgo. Esa fue la palabra que usó. No madre, no visita, ni siquiera error. Un riesgo. Luego se inclinó hacia mí, su voz temblando, no de tristeza, sino de rabia. No me llames tu hija. Soy el producto de la determinación, de la ambición. Tú, fuiste un accidente biológico del que me arrastré para salir. No solté la bolsa. Aún no. Mis manos estaban firmes, curtidas por años fregando pisos de hospitales y plantando verduras que nadie más quería. Me quedé ahí, quieta, sosteniendo la única ofrenda que había traído. Fue entonces cuando me empujó. No lo esperaba. No de ella, no frente a ese vestíbulo impecable. Pero me dio fuerte, con la palma plana contra mi hombro, como espantando un fantasma que se había quedado demasiado tiempo. Caí hacia atrás, tropecé por los escalones de piedra lisa y aterricé con fuerza en el borde del camino. La bolsa de naranja se rompió. Se derramaron por el suelo, rebotando una por una colina abajo. Algunas rodaron hasta la calle, otras se partieron, su jugo oscureciendo el concreto. Ella no se movió para ayudarme. En cambio, miró por encima del hombro, preocupada no por mí, sino por si alguien adentro lo había visto. Alcé la vista, mi codo ardía. Mis rodillas palpitaban por la caída. Pero alcé la vista, y vi su rostro, calculador, frío. Luego soltó una risa pequeña, despectiva, como si yo fuera un insecto inconveniente. Y con eso, cerró la puerta de golpe. Detrás de esa puerta, lo oí todo, el regreso de su voz, brillante y alegre ahora, como si nada hubiera pasado. La risa para la prensa, los cumplidos corteses, el tintineo de copas de champán. Al otro lado de la calle, una vecina mayor espió por las persianas. Se quedó ahí, indecisa, observándome desde el vidrio. Tal vez me recordaba. Tal vez solo veía a una mujer demasiado vieja y magullada para estar sola de pie. Me levanté despacio. Mi cadera dolería después. Recogí la bolsa rota, ignorando la fruta. Que se pudra aquí, pensé. Que la vea desde las ventanas y se pregunte si huele a recuerdos. No toque de nuevo. No grité. No lloré. Pero me alejé sabiendo una cosa. Esa mujer detrás de la puerta no era mi hija. Era algo más. Y acababa de conocerla por primera vez. La puerta se había cerrado en mi cara, pero yo no me había movido. Aún estaba en los escalones cuando vi el picaporte de bronce girar otra vez. La puerta crujió al abrirse apenas, como si la casa exhalara. Ella no me vio. Yo estaba a un lado, un escalón abajo, detrás de la columna de piedra cerca de los arbustos, pero yo lo vi todo. Una mujer avanzó, con cabello blanco, ojos suaves de abuela. Llevaba un chal delicado sobre los hombros y aretes de perla que captaban la luz. Parecía gentil, frágil, del tipo que los extraños llaman cariño en el mercado. Tomaba la mano de mi hija, y entonces la oí decirlo.
Esta es mi madre, anunció mi hija al grupo de reporteros parados justo más allá del vestíbulo. Me quedé helada. Lo perdió todo por criarme, continuó. Entré y salí de hogares de asistencia, pero ella nunca se rindió. Trabajó 3 empleos solo para mandarme a la escuela, y cuando me aceptaron en la UNAM, vendió su anillo de matrimonio para comprar mi boleto de avión. Las cámaras chasquearon. La multitud murmuró. Vi a alguien secándose los ojos, y yo estaba afuera, invisible. No, peor que invisible. Reemplazada. Esa mujer, con la expresión cálida y las manos temblorosas. Sonrió y dio un tímido asentimiento a las cámaras. Siempre creí en ella, dijo, apretando la mano de mi hija. Incluso cuando el mundo no. Sentí que mi pecho se apretaba. Mis piernas querían ceder. Conocía esta actuación. La había vivido de verdad, pero ahora alguien más la representaba en un escenario más grande, para gente que nunca notaría la diferencia. Mi hija se volvió a las cámaras. Por ella creé, sanando de la nada, dijo, con la voz quebrada. Porque sé lo que es empezar la vida sin red de seguridad. Y sé lo poderoso que es cuando alguien te da amor que no ganaste. La mujer se secó los ojos con un pañuelo. Se lo ganó todo. Se abrazaron y yo temblaba ahí. Esa era mi vida. Estaban reescenificando mi sacrificio, mi lucha. Yo fui la que limpió sangre de pisos de hospitales en turnos nocturnos para pagar sus libros. Yo fui la que cosí sus uniformes escolares con dedos callosos y sarpullidos del calor de la lavandería en julio. Yo fui la que la amé feroz y silenciosamente, sin escenario ni público. Pero no era yo en esa casa. Les había dicho que moría a los 6 años. 6. Ese fue el año que se cayó de las barras y se quebró la muñeca. Dormí 2 noches en la silla del hospital porque tenía miedo de estar sola. Aún recuerdo cómo lloró cuando cortaron la manga de su camisa favorita para el yeso. Lo prometí coser una nueva. Y lo hice, pero nada de eso importaba ahora. Había reescrito la historia y me mató en el proceso. Y lo peor, me reemplazó con una versión mejor. Un rostro más gentil, una voz más suave, un amor más apto para cámaras, alguien que podía decir todo lo correcto sin la crudeza. Alguien que nunca tuvo que gritarle que estudiara, o llorar en el baño cuando el cheque del alquiler rebotaba, o abofetearse la mano por raspar sobras de charolas de hospital solo para alimentar a su hija. Esa mujer no ganó el derecho a ser llamada madre, pero lo obtuvo igual. Y yo, que la llevé dentro 9 meses, que desgarré mi cuerpo para traerla al mundo. Yo fui editada de la historia como un error tipográfico. Me alejé despacio antes de que la puerta se cerrara de nuevo. No quería que me vieran, ni ella, ni los fotógrafos, ni esa actriz fingiendo ser lo que soy. No tendría la decencia de avergonzarse. Camin de vuelta a la acera. Mis piernas temblaban. Mis palmas se escocían por la caída de antes, pero apenas lo sentía. Adentro de esa casa, vertían vino y chocaban copas. Mi hija tenía al mundo creyendo que surgió de las cenizas. Pero esas cenizas eran yo. No fui directo a casa. Vagabundí. Me senté en una parada de autobús con banco de plástico roto y vi a extraños pasar apurados. Madres jalando mochilas de sus hijos, abuelas ayudando a niños con cordones. Vida por todos lados, como si yo fuera la muerta. Cuando por fin regresé a mi casita humilde, encendí la televisión. Ahí estaba de nuevo, mi hija. En un programa matutino, sentada en un sofá blanco junto a esa misma mujer. La pantalla decía, de hogares de asistencia a la fortuna, el poder del amor de una madre. La conductora se inclinó, manos juntas. ¿Entonces tu madre regresó después de tantos años? Mi hija asintió solemnemente. Me encontró justo antes de que perdiera la esperanza. Siempre supe, en el fondo, que volvería. La mujer a su lado le apretó la mano. Meyer la pantalla. Pensé en la carta que me escribió en su cumpleaños 17, la que guardo en una caja de lata bajo mi cama. Eres la razón por la que no le temo a la oscuridad, había escrito. Eres mis raíces, mamá. Y ahora decía que estaba muerta y amaba a otra. Esa noche me senté sola en la cocina viendo moscas de la fruta rodear las naranjas arruinadas. Las traje como ofrenda de paz, un recuerdo, un gesto de madre. Pero ahora entendía. No quería paz. Quería ganancias. No solo mi borrow. Vendió mi historia a alguien más. Y lo más doloroso no fue la mentira. Fue que dio mi amor, el mismo que rechazó, a una extraña y lo hizo hermoso, palatable, fotogénico. Finalmente abrazó la maternidad. Solo que no la mía. No la confront. Aún no. Hay diferencia entre dolor y prueba. Yo tenía todo el dolor. Pero necesitaba la prueba, así que contraté a alguien. Un hombre callado llamado Guillermo, retirado de la policía, ahora en vigilancia privada para quienes necesitan ojos en lugares que ya no pueden entrar. Le pagué con mi fondo de pensión, el que construí limpiando baños de hospitales por 2 décadas.
La ironía dolía, pero no tanto como su traición. Empezó con eventos públicos, galas, recaudaciones, firmas de libros. Vestía trajes. Se hacía pasar por fotógrafo, y me enviaba fotos. Ahí estaba mi hija, sonriendo, tomados de la mano con la mujer de cabello plateado que todos ahora llamaban su madre. Pero Guillermo cavó más hondo. Un martes por la mañana, tocó mi puerta y dejó un expediente. Su nombre no aparecía en ningún sistema de asistencia. Nunca adoptó, nunca solicitó ser cuidadora. No tenía hijos, no más, porque perdió al suyo por pobreza. Antes de ser inspiración, fue maniquí en un parque temático, pagada por hora para estar quieta y sonreír. Su nombre real era Margarita Torres López. Declaró quiebra 2 veces, vivió en una casa rodante, tuvo un hijo que murió en un hogar grupal por asma sin tratar. Y ahora interpretaba a la madre amorosa de una millonaria. Miré las fotos. Una en particular me atrapó. Estaba sentada en una silla de camerino, maquillaje a medias, mirando su reflejo, no sonriendo, no triste, solo vacía. Seguí mirando. Algo en sus ojos me resultaba familiar. Le pedí a Guillermo que la encontrara, y lo hizo. 3 días después, esperé en la sombra de un cafecito cerca de Coyoacán, con gafas oscuras y sombrero ancho. Mi corazón latía como si fuera a la guerra. Llegó puntual. Margarita era más delgada que en pantalla, más frágil. Sus manos temblaban al levantar su té helado. Llevaba suéter pese al calor. Me reconoció al instante. Tú eres su madre de verdad, dijo. Sin fingir, sin actuar. Asentí. Bajo la vista. Supuse que vendrías un día. Solo tengo una pregunta, dije. ¿Tienes hijos? Sus ojos se llenaron al instante, y esta vez no había cámaras. Tuve uno, susurró. Un niño, Levi. Tenía 9 cuando murió. El silencio se estiró como un puente de cuerda viejo. Lo perdí por pobre, no por no amarlo. ¿Y cuando tu hija me ofreció este rol, pensé que solo una vez querría que me llamaran mamá de nuevo? No pude odiarla. La odié en pantalla cuando abrazaba a mi hija y usaba mis recuerdos como perlas. Pero aquí, en el calor y la honestidad de la tarde, la vi por lo que era. No ladrona, sino fantasma, como yo. No te culpo, dije en voz baja. No eres tú la que me tiró. Asintió, lágrimas resbalando. Me dijo que te fuiste, susurró. Que moriste en prisión, que ella estaba sola. Negó con la cabeza. Nunca me fui. Nunca la dejé. Solo necesitaba una mejor historia. Ninguna habló por un rato. Al despedirnos, me apretó la mano. No en disculpa, no en culpa, sino en reconocimiento. Esa noche, fui a casa y abrí la carpeta que no tocaba en años. Recortes, recibos, una carta del banco mostrando que avalé sus préstamos estudiantiles, una foto borrosa de mí afuera de su dormitorio con un paquete de cuidados. Y entonces llamé a alguien. Se llamaba Daniel Núñez, periodista local con voz potente. Una vez publicó una investigación sobre mi hija, acusándola de plagiar su charla TED de una oradora menor. Ella lo demandó, lo silenció. Pero recordaba su artículo. No tenía miedo. Así que llamé, y cuando contestó, dije, no me conoces, pero soy la mujer de tu historia. Soy su madre. ¿Pasó? ¿La muerta? Sonreí aunque dolía. Ya no. Regresé a casa en silencio. No hubo música dramática, ni confrontación en las puertas, solo yo y el polvo de años asentándose en mi piel. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me paré en medio de mi sala chiquita. Luego caminé al cuarto trasero. Bajo la cama había una caja de lata oxidada, rayada, doblada en una esquina. Antes guardaba galletas cuando trabajaba el turno noche en el hospital. Marca barata, siempre rancias para cuando tenía 5 minutos para comer. La conservé todos esos años porque se volvió algo más. Una bóveda, un lugar para guardar lo que no podía permitirme olvidar. Me senté en el piso y la saqué. La tapa crujió, y ahí estaba, la verdad. No en contratos o correos, sino en tinta, tela, crayón. Lo primero que saqué fue la carta. La escribió la noche que le aceptaron en la UNAM. El papel ahora delgado, bordes rizados, letra desordenada, mitad cursiva, mitad imprenta, escrita en emoción y incredulidad. Mamá, decía, entré. No sé cómo agradecerte. Sin ti, estaría muerta o peor. Nunca me dejaste caer. Ni una vez. Te debo todo. Tejer orgullosa. Espera no más. Había un corazón al final. No perfecto. Chueco, pero real. Debajo de la carta, un paquetito de tela, una camisa vieja rota en el cuello. El mismo azul desteñido que recordaba, mi uniforme del hospital público, el que usé la noche que la ingresaron por neumonía. Tenía 9, con fiebre. Me quedé 3 noches a su lado, sin irme, ni para cambiarme.
Una vez preguntó por qué mi camisa olía a cloro y lágrimas. Le dije que así huele el amor a veces. La guardé porque nunca quise olvidar lo que significa ser necesitada. Y debajo, doblado entre dos periódicos amarillentos, el poema. Lo escribió para el Día de las Madres en 5º grado. Pegado con cinta en la arruga donde se rompió en su mochila. Mamá es la montaña. Yo soy el árbol. Si ella cae, ¿qué pasa conmigo? Recuerdo que lloré al dármelo. No solo por Dulce, sino porque fue la primera vez que pensé que me veía. No como trabajadora, no como mujer cansada con agujeros en los calcetines, sino como su madre, su montaña. Puse el poema en la mesa, alicé la carta, coloqué la tela al lado. Luego empecé a tomar fotos, una por una, alta resolución, sin filtros, sin ediciones, solo la verdad cruda de papel, tela y memoria. No lloré. No ahora. Ya había derramado esas lágrimas hace mucho, cuando aún creía que el amor bastaba para protegerme del olvido. Ahora tenía algo más fuerte que el duelo. Tenía prueba. Abrí mi laptop. Busqué cada empresa patrocinadora en su sitio web, cada inversionista que apoyaba públicamente su fundación, cada embajadora de marca que usaba su nombre en campañas de superación. Escribí el mismo mensaje corto a cada una. Adjunté los archivos, etiqueté cada imagen. Y agregué una línea al final: si invierten en una historia sobre la muerte de una madre, al menos deberían saber que sigue viva. Luego envié a cada nombre en la lista, uno por uno. Y cuando terminé, me recargué en la silla. La caja de lata estaba vacía ahora. Los recuerdos andaban por el mundo, finalmente vistos, finalmente oídos. No por lástima, sino por prueba. No esperaba que al mundo le importara. Envié los mensajes no para exponerla, sino para recordarle a alguien, a cualquiera, que existía, que importaba, que no morí callada en el fondo del cuento de hadas de alguien más. Pero al mundo sí le importó. Empezó chico. Una cuenta anónima en X posteó mi carta. Esto supuestamente es de la madre real de Sanando de la Nada, CEO, Mariana Solís. Si es verdad, toda su marca es mentira. En horas, lo levantó Reddit. Luego Facebook, un podcast llamado Colapso Narrativo, y entonces reventó la presa. El titular viral decía: la madre muerta está viva, y guardó cada palabra que escribió su hija. Usaron las fotos que envié, la carta, el poema, hasta la camisa de trabajo rota. Alguien hasta mejoró la letra para probar que coincidía con notas antiguas de Mariana de la secundaria. Pero lo que destrozó todo fue el video. No mío, no de mi viejo celular que apenas captó el sonido de la puerta. Vino de una vecina al otro lado. Tenía cámara en la puerta. Y cuando Mariana me empujó, cuando la bolsa de naranjas se abrió y caía al pavimento, la cámara lo grabó todo. La fuerza, la furia, la falta de duda. No miró atrás. Pasó sobre mí. La vecina lo mandó a una estación local. Lo transmitieron esa misma noche. Para la mañana, 10 millones de vistas. Internet explotó. Hashtags encendidos. Almohadilla no está muerta. Hashtag Justicia para la Madre Real. Hashtag Los Naranjas no mienten. La gente estaba furiosa. No solo por el empujón, sino porque creyeron la mentira. Compraron los libros, usaron las playeras, asistieron a retiros. Lloraron con Mariana en tele, mientras hablaba de crecer sin madre. Ahora sabían la verdad y el mercado reaccionó. Las acciones de su compañía cayeron 63% en una semana. Grandes patrocinadores se retiraron. Marcas de belleza, cadenas de bienestar, una empresa de equipo de yoga de lujo. Firmas de relaciones públicas emitieron declaraciones distanciándose de narrativas fabricadas de pérdida familiar. Los comentarios eran salvajes. Si así trata a su madre real, ¿qué clase de sanación vende? Reemplazó a su mamá como accesorio. Asqueroso. Creí en ella. Me siento estafada. Tiré sus memorias. Cada vez que abrí mi bandeja, más capturas. Amigas, extraños, mujeres que la siguieron años, ahora reenviando disculpas escritas no para mí, sino por mí. Y sin embargo, Mariana no dijo nada. Ni disculpa, ni declaración. No me contactó, ni por abogado o asistente. En cambio, desapareció de la vista pública. Luego reapareció en gira de control de daños, podcast de PR, llamadas a inversionistas, Zooms cerrados. Culpó a malentendidos. Llamó al incidente un emotivo malentendido de un pasado complicado. Dijo: la mujer del video es alguien que conocí. Me dijeron que murió hace años. Y el olor. Nunca dijo madre, ni una vez. Pero oí de alguien de adentro, una empleada joven que la siguió desde el día 1. Me escribió anónima. Renuncié, dijo. Creí en ella. Pero tú eres la montaña. Esas palabras me rompieron. No de dolor, sino de alivio. Por tanto tiempo cargué el peso de ser invisible. Y ahora, finalmente, alguien me vio.
No como escándalo, no como video, sino como siempre fui, su madre. No di entrevistas. No fui a programas. Rechacé ofertas de documentales. Que ella fuera la que necesitara el foco. Todo lo que quise fue ser recordada. Verdaderamente, los titulares volvieron. Esta vez, no sobre mí. Sobre ella, no Mariana. Sobre su madre, la mujer que tomó su mano en escenarios, entrevistas, capítulos de memorias bestseller escritas con recuerdos ajenos. Madre falsa de Mariana Solís desaparece tras robar 5 millones de pesos del fondo de caridad. Dijeron que vació cuentas ligadas a la Fundación Becas, sanando de la nada. De la noche a la mañana, transferencias por Panamá. Sin actividad desde entonces. Se fue. Como fantasma que nunca perteneció al cuento que le pagaron por actuar. Medios corrieron a desenterrar su pasado. No tardaron. Su nombre no era Margarita López. Era Deborah Ana Quiroz. Usó 5 alias en 20 años. Y lo había hecho antes. 3 CEOs más, 3 historias milagrosas de reencuentros, 3 campañas millonarias envueltas en pérdida, redención y la tierna imagen de madre encontrada demasiado tarde. Cada vez el CEO decía haber perdido a su madre en la infancia. Cada vez Débora entraba solo para fotos, solo para la narrativa, hasta que robaba algo y huía. Siempre con mujeres que crecieron queriendo simpatía y la hallaron más útil que la honestidad. Siempre con quienes veían la maternidad como accesorio. No era estafa de dinero. Era estafa de memoria. Y Mariana. Ella también había sido estafada. La misma mujer que pagó para reemplazarme nunca fue real. Recibí una carta esa semana, no de mi hija. De Deborah. Sobre roto, sin remitente, solo mi nombre en cursiva temblorosa. Adentro, una hoja de hotel de algún lugar en Boise. La nota decía, nunca fui su madre. Nunca quise serlo, pero quise sentir solo una vez lo que significa ser la razón de sanación de alguien. No espero perdón, pero sí quiero decir, si alguna vez tuve una hija, ojalá hubiera sido como tú. Sin firma, solo postdata, nunca fuiste el fantasma en esta historia. Fuiste el ancla. Y los anclas no piden ser vistas, solo sostienen. Doblé la carta despacio. Afuera, el viento vespertino agitó el naranjo que planté hace mucho de semillas de la fruta que una vez se esparció en el umbral de Mariana. Me senté con ese silencio, y pensé en Mariana, no en ira, sino en realización. No solo perdió su imagen, perdió la única madre que le quedaba, aunque esa madre fuera mentira. Y ahora estaba sola, tal como siempre dijo. Pero esta vez era verdad. El teléfono sonó a las 3:07. Ya estaba despierta. A mi edad, el sueño visita como vecino sin horario fijo. Miraba el techo, oyendo el viento susurrar por las grietas del marco, cuando el sonido cortó el silencio. No reconocí el número, pero sabía quién era. Contest. Al principio, solo respiración superficial, titubeo, luego, mamá. Su voz hueca, pequeña, la voz de una niña, no millonaria, no marca, no SEO, solo una chavita asustada marcando a la oscuridad. Sé que es tarde, susurró. Sé que no merezco llamar, pero no sabía a quién más recurrir. No dije nada. Me demandan, continuó. La Junta SE retira. El SAT herga to do. Necesito pagar daños o congelan mis cuentas. Silencio de nuevo, luego casi inaudible. Mamá, dicen que tú tienes dinero. Lo dijo como pregunta, como si dudara si yo, la que empujó al suelo, podía levantarla. Tenía razón con lo del dinero. En 1995, compré un terreno en la costa de Guerrero. Entonces, nadie lo quería, demasiado rocoso, remoto. Pero planté cítricos, vendí parcelas calladitas, invertí lo que pude en fideicomisos y fondos, todo a nombre diferente, no por secreto, sino supervivencia. El terreno era mío en nombre y alma, y ahora valía 25.000 millones de pesos. Sabía que lo calculó, o alguien por ella. Mamá, dijo otra vez. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Haré lo que sea. Low compensar. Te meteré a la compañía. Tay. Me paré en la ventana y miré afuera. El árbol se erguía alto bajo la luna. El que planté de una semilla, una sola, de una naranja que rodó cuando me empujó. La recogí esa misma noche y traje a casa. Tierra aún pegada a su piel. Secó las semillas, elegí una, le di segunda chance, y ahora daba fruto. Aún después de todo, creció. Siguió hablando. Palabras como, perdón, malentendido, rescate, futuro. Y entonces vino la que me quebró algo. Madre. No mama, no ma, no tú. Madre. Finalmente hablé. ¿Recuerdas ese día en el porche? Se quedó muda. Cuando vine con las naranjas. Aún muda. Cuando me empujaste y cerraste la puerta. Su voz se quebró. Sí. Asentí aunque no viera. Ese día, dije, cuando cerraste la puerta a tu madre, solo se abrió otra. En hello.
La puerta al infierno. Hubo un latido de silencio. Luego susurré suave pero firme, y no abriré otra por ti. Colgué y por primera vez en años dormí. No de paz, sino de liberación. No escribí memorias. Hubo ofertas, tantas. Contratos de libros, dramatizaciones de TV, hasta equipo de documental queriendo filmarme tomándote bajo mi naranjo llorando en Cuya. Dije no a todo porque esto nunca fue por fama. Fue por ser recordada con verdad. Y ahora que lo fui, bastaba. Me despierto cada mañana a las 6. Riego las plantas. Chaco la tierra. Escojo una naranja, solo una, y la pongo en el alféizar. A veces la como. A veces la regalo. Hay una niña vecina llamada Lupita. Tal vez 7, con pelo enredado y rodillas raspadas, risa que sale de lado. Toca mi porche a veces con dibujo de crayón o preguntas sobre pájaros. Me llama abuelita Emilia. Nunca le conté mi historia. No necesita saber de la mujer que crié o cómo el mundo pensó que morí. Solo sabe que tengo naranjas y siempre comparto. Una mañana me miró mientras pelaba la fruta y dijo, ojalá fueras mi abuelita de verdad. Sonreí y lo quise de corazón. Por las tardes, me siento en mi silla junto a la ventana. Escribo cartas que no envío. Doblo sábanas viejas. Recorto artículos de botánica y los guardo en álbum marcado, algún día. Algunos dirían que es vida chica, pero para mí es sagrada porque es real. Sin cámaras, sin abrazos escenificados, sin cuentos fabricados de trauma infantil para vender más libros. Solo yo, solo aliento. Solo el lento, hermoso negocio de seguir. A veces la veo en las noticias, Mariana. Lleva el pelo diferente ahora. Más corto, suave, como queriendo parecer menos marca, más humana. Pero el mundo no se deja. Ahora hace caridad callada, anónima. O eso dicen los papeles. Lleno de entrevistas. And I TED Talks. Ni llora en Cuya. Algunos dicen que se reconstruye. Otros, que está arruinada. Yo no digo nada porque ya no es mía para defender o explicar. No fui a sus audiencias. No leí sus declaraciones. No saqué placer de su caída porque venganza nunca fue mi meta. Mi meta fue supervivencia. Y sobreviví más que la historia permitió. Más que ella pensó, más que el silencio planeado para mí. Mi nombre no sale en libros de texto. Nadie escribe ensayos sobre la mujer tras el escándalo. Pero a veces alguien toca mi puerta. No periodistas, no productores, solo gente. Una mujer que dice, yo también perdí a mi mamá. Excepto que está viva. Solo olvidó que importo. Una enfermera, leí tu carta a los inversionistas. Lloré. Un hombre que me trae naranjas de su árbol, lo planté por tu historia. Y cada vez sonrío porque sigo aquí. El mundo intentó borrarme. Mi propia hija reescribirme, pero sigo aquí, viviendo. Respirando, creciendo. Como el árbol fuera de mi ventana, nacido de semilla que cayó de bolsa arrancada de mis manos cuando me empujó, creció igual, y yo también. Esta historia nunca fue de venganza. Es de raíces. Del tipo que intentan olvidar, del tipo que siguen sosteniendo mucho después de cortarte. Y así lo digo, no al mundo, sino al silencio, no necesita ser recordada para ser real. No necesitas ser vista para sostener el cielo de alguien. No necesitas nombre en portada para importar. Porque una madre real, nunca desaparece de verdad. Ni cuando la escriben fuera, ni cuando la reemplazan, ni cuando la declaran muerta, aún persiste. En cartas, en nanas, en árboles. Han pasado 2 años ahora. 2 años desde que el mundo vio su caída, y yo elegí silencio. Desde que la madre falsa huyó, y la prensa miró a Ayers. 2 años desde su llamada nocturna, y yo cerré la puerta. No solo a ella, sino a capítulo que ya no me pertenecía. La vida no siguió. Regresó. Algunas mañanas despierto antes del alba, no por insomnio, sino para honrar el ritual que creé. Salgo al patio trasero y inspecciono el naranjo bajo el suave brillo de farolas. Cada hoja, cada flor cuenta endurance. Algunas ramas aún dan fruto, otras no, pero veo potencial en todo. La casa es más chica que la que ella construyó. Paredes en gris paloma sereno. Agregué solo un documento enmarcado adentro. Su acta de nacimiento, en mesita junto a la puerta trasera. La puse ahí porque es donde me empujó y donde planté nueva vida de la herida. En mi cabeza lo llamé esperanza. No en voz alta. Eso jincearía algo precioso. Entre semana, camino al centro comunitario. Voluntaria en almuerzos para seniors, sirviendo sopa de verduras y segundas porciones de pan. No digo que importa menos que sus TED Talks o portadas, pero importa igual. Me conocen como abuelita Emilia. No saben mi pasado, ni lo cuento. Algunos regresan semana tras semana a platicar de nietos, dolores o clima. Algunos traen croissants frescos de gracias. Yo llevo semillas sobrantes de cena, calabaza o melón,
en sobres de papel para quien quiera plantar. Es callado. Es firme. Es todo lo que necesito. Cada tanto, llega carta, no de ella, sino de gente que oyó mi historia de oídas. Estudiante de universidad en Jalisco que aplicó beca por mis palabras de ánimo en comentario de blog. Hombre que desenterró naranjos silvestres en Chihuahua y los plantó en su patio por creer en segundas chances. Maestra que dio mi nombre a su clase al estudiar resiliencia. Ninguno quería fama. Solo gratitud. Y cada vez sonrío. Guardo carpeta, cartas, en mi escritorio chico. No las releo mucho, solo lo justo para recordar que un acto puede eco, que una vida puede ondular. Ocasionalmente, veo su cara en noticias. Callada en anuncio de junta asesora o patrocinando caridad de arte terapia. La describen renacida o haciendo bien quieto. Hablan de cómo dejó vida pública, aprendió de errores. Un perfil mencionó bendición de su madre, sin nombre. No miro esos artículos mucho. No es rencor lo que siento, es calma, porque algunos cuentos no son para transmisión pública. Algunas verdades toman 2 años y semilla chica para florecer pleno. Un día, parada en el fregadero lavando platos, noté la sombra del naranjo estirarse por la ventana de cocina en luz de tarde. Pausé, plato en mano, y pensé, sigue creciendo. Más tarde esa noche, oí toque. Lupita, ahora 9, en el porche con su bici. Llevaba coleta desprolija usual y camiseta con girasol sonriente. Abuelita, dijo. Mami no llega aún. ¿Puedo quedarme a cena? Claro, respondí. Pasa. Saltó adentro, me mostró codo raspado, contó de pulsera de amistad que hizo, preguntó si naranjas eran para hornear. Sonreí y le lancé tazón de gajos. Gracias, dijo, mordiendo la cuña. Jugo goteó en su barbilla. Lo limpié suave y dije, a veces lo más dulce viene de las semillas más chicas. Me miró. Eres muy buena, abuelita. La abracé, no por actuar bondad, sino porque lo merecía y yo necesitaba sentirlo. Esa noche, tras cena, caminé al árbol. Lupita agitó a Dios y pedaleó, luz de porche parpadeando tras ella. Me recargué en cerca y toqué palma a corteza áspera. Pensé en la noche que me empujó, como una semilla rodó y se volvió árbol más alto que la cerca. El crecimiento no siempre es ruidoso. Echa raíces bajo tierra antes de aparecer. Toma agua. Toma tiempo. Y a veces toma fuerza más callada que la que aplauden en discursos. A lo lejos, oí chicharras empezar su himno vespertino. Mi pecho se llenó de calor. Hace 2 años, no creería acabar aquí en gratitud, paz, con nueva vida más grande que mi corazón roto. Me pregunto a veces si piensa en mí, si recuerda olor a naranjas al amanecer, si suspira ante flores de naranjo en primavera, pero no me quedo ahí porque esperar que alguien cambie no es lo mismo que vivir tu propio cambio. Planto nuevas semillas en jardín cada primavera. Girasoles, cinias, hierbas. Cultivo patrones y paciencia. A veces cuando Lupita viene, le doy unas semillas. Pregunta qué son. Le digo, empieza con lo que parece triste, y si brota, déjalo crecer. Una noche, hallé vid de bugambilia trepando la cerca trasera. Nadie la plantó. Solo creció. La llamé superviviente. Y por un rato, pensé en esa vid como yo, como todas nosotras que sobrevivimos tormentas que pensaron nos quebrarían. Escribo a veces, unas frases. Poema cuando viento es amable, reflexión cuando lluvia es suave. Las guardo en cuaderno. No sé si se publicarán, pero está bien porque publicar no siempre es vivir. Y vivir despacio, en paz bajo sol y luna, es el punto. No me escondo. Me aparto, dejando a los jóvenes llevar esperanza adelante, pero recordándoles calladito que algunos cuentos, como árboles, viven mejor parados altos sin aplausos. Hace 2 años, pensaba que perdón era algo grande. Disculpa pública, lazo reconciliado, escenario restaurado. Ahora veo perdón como jardín. No requiere público. Solo espacio para semilla crecer, raíces aferrarse, vida florecer de nuevo. Si Mariana regresa, la recibiré, no por cierre, sino porque gente sana sin permiso. Pero aun si no, ya crecí todo lo que debía. Bajo dosel callado donde verdad echó raíz, donde amor otra vez da fruto. Y donde mundo al fin ve lo que nunca se fue. Y si escuchas, aún oyes su voz en hojas susurrantes, siempre estuve ahí. Aún estoy. Si esta historia halló lugar en tu corazón, si te recordó voz que no oyes hace tiempo, o amor que nunca se fue aunque mundo sí, entonces quédate un poquito más. Suscríbete a Historias Verdaderas de Abuelita para más recuerdos que se niegan a enterrarse y más verdades dichas bajito pero claro. Porque cuando una abuelita habla, el mundo por fin escucha. Y algunos cuentos, sobre todo los que intentaron borrar, merecen ser oídos.